Bien, damos gracias al Señor nuevamente esta noche con todo anhelo y ánimo. Estamos aquí entre todos los creyentes para poder llevar a cabo esta reunión de testimonio y también de enseñanza y edificación para nuestras vidas espirituales. Ya has escuchado el mensaje del Evangelio tan claramente, amigo, que usted debe darse cuenta que necesita urgentemente arrepentirse de sus pecados. Debe arrepentirse, debe reconocer, tal como el caso de Pedro, que clamó al Señor diciendo: apártate de mí, que soy hombre pecador, porque no se sentía, no se consideraba digno de estar en la presencia del Señor, lo cual ninguno de nosotros ha tenido dignidad de estar en la presencia. Todos merecemos la condenación, el infierno. No hay para nosotros ninguna esperanza, ningún escape, a menos que vengamos al Señor y acudamos a su misericordia. Y Él, por su gracia, nos salva, nos perdona, nos limpia, nos da la vida eterna que tanto Él ofrece a todo aquel que cree en Él como su Salvador personal. Si usted está convencido, ya usted está convencido, entonces póngase de pie, ahí donde está y tome la decisión, la más importante. No una de las decisiones importantes, no, la más importante es recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, de su alma. Y ahí el resto, amigo, queda en las manos del Señor, porque así ese es el principio fundamental de la doctrina de la salvación, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadir. Todo lo demás es secundario, todo lo demás es añadidura, pero lo primero es buscar el reino de Dios. Cuando una persona quiere hacer cambios en su vida para venir al Señor, está equivocado, completamente equivocado. La persona debe venir tal como está, y quien lo va a cambiar es el Señor. Es Él quien cambia la vida de las personas. Muy bien, volvemos ahí al libro de Levíticos en capítulo 24, donde estamos tratando de sacar estas pequeñas meditaciones con relación a este incidente, a este caso, a este acontecimiento que se dio ahí en el desierto cuando los israelitas venían de Egipto y ahora estaban ahí concentrados en la presencia del Señor para llevar a cabo todo el oficio del servicio que Él les estaba ordenando que así hicieran de acuerdo a la ley. Ocupados en esto, los israelitas, acontece este incidente que se llevó a cabo allí con este hombre hijo de un egipcio. Dice Levíticos capítulo 24, verso 10 hasta el versículo 12. Nuevamente: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas con su santa palabra. Amén. Muy bien, aquí nos encontramos entonces ante este incidente. Ya estamos viendo el caso, porque hemos dividido en tres partes este asunto que tiene que ver con el caso o el incidente. También tenemos que ver con la detención en esas tres partes. Primero el caso, en segundo lugar la detención del blasfemo, y en tercer lugar la sentencia divina sobre el blasfemo. Entonces ahora estamos considerando la primera cosa o el primer punto, que es el caso del blasfemo, ¿verdad? Dice que hubieron dos personas, un hombre hijo de un egipcio con una israelita y un israelita en el campamento que riñeron. ¿Cuál fue la causa por la cual riñeron? No dice la palabra del Señor. ¿Qué fue? ¿Hasta qué grado llegó la riña entre estos dos hombres? Tampoco tenemos la dimensión de a qué grado llegó la riña, si hubo golpes entre ellos, pero por lo general la riña siempre concluía en golpes. Era trabarse, ensalzarse en una pelea, en una discusión, ¿verdad? Fuerte discusión, y ahora puede llegar a golpes porque de la violencia verbal luego se pasaba a la violencia física, ¿verdad? Ya hay mandamiento de eso
en el libro de Éxodo, cuando una persona venía contra otro y se levantaba en contra de él y lo mataba. Entonces se pasaba de el abuso, la violencia verbal a la violencia física, a tal grado de que de tupirse la persona y agredir a la persona a tal grado de quitar la vida a su semejante. Eso tiene que ver con la riña. Pero bien, ya explicamos bastante sobre ese asunto de la riña, y hoy quiero ver el asunto de lo que llevó esa riña, las consecuencias a las que llevó esa riña. Y este hombre blasfemó. Dice aquí que el hijo del egipcio, o el hijo de la mujer israelita, riñero, y el hijo de la mujer israelita, verso 11, blasfemó el nombre. Blasfemó el nombre. Esa palabra blasfemar, decíamos la vez pasada, tiene que ver con maldecir alguna cosa o renegar de ella. Maldecir alguna cosa o renegar de ella. Decir palabras ofensivas o injuriosas, cuyo propósito es causar escarnio. Decir palabras ofensivas o injuriosas, cuyo propósito es causar escarnio a la otra persona. En el caso que nos ocupa, se refiere a ofensa verbal contra la majestad divina. El caso que nos ocupa es que hubo una ofensa verbal contra la majestad divina. Este hombre blasfemó el nombre. Entonces, hubo una ofensa verbal en contra del nombre de la majestad divina. Este hombre blasfemó el nombre santo, el nombre divino, el nombre del bendito, el nombre del eterno, el nombre cuyo nombre es por sobre todo nombre, nombre de Dios. Blasfemó el nombre. Claro, eso era grave, en extremo grave. La máxima expresión de maldad del corazón de este hombre llegó al clímax, y el clímax fue maldecir el nombre de Dios. O sea, no podía haber blasfemado al pueblo, podía haber blasfemado contra o maldecido a Moisés, él pudo haber maldecido a Aarón, pudo haber maldecido al hombre con quien peleaba, a la mamá del hombre, a la familia del hombre, pero él se fue directamente a maldecir a Dios, el Dios todopoderoso, el creador del cielo, el omnipotente, el omnisciente, el eterno, el infinito, el que es todo en todo. Maldijo el nombre, y eso era extremadamente grave. Alzó su mano, alzó su voz, alzó su corazón contra Dios. Contra Dios. Fue grave lo que este hombre en realidad hizo, blasfemó. Los sinónimos de la palabra blasfemar tienen que ver con jurar, maldecir, renegar, vituperar, execrar, imprecar, injuriar, despotricar. Todas esas palabras tienen que ver con el sentido de, o el sinónimo de la palabra blasfemar. Y este hombre blasfemó el nombre. Señor nos libre, Señor nos guarde, ¿verdad? Es algo terrible que una persona abra su corazón en rebeldía, en odio, en contra de Dios. Tan grave sería lo que su semejante israelita le hizo como para que él desbordara toda la hiel y la bilis que tenía en contra de Dios. Tan grave sería. No lo sabemos, pero en realidad aquí sí sabemos que él maldijo el nombre de Dios. Maldijo. Muy bien, hermano. El principio de blasfemar, el origen de la blasfemia. ¿Dónde está el origen de la blasfemia? Bueno, hermano, el origen de la blasfemia pertenece al mundo de Satanás, al mundo de las tinieblas. La blasfemia tiene su origen, tiene su génesis en Satanás. Satanás es blasfemo por excelencia. Él es el blasfemo. Y el origen de la blasfemia está en Satanás. Vamos a observar lo que dice Apocalipsis capítulo 17, texto 3. Apocalipsis
capítulo 17 y versículo 3. Mire, ahí está concretado ya al final, ¿verdad?, de los tiempos, cuando está este ser maligno, ¿verdad?, satánico, ¿verdad?, de los infiernos. Satanás, dice aquí, capítulo 17, verso, desde el 1 leamos para tomarle mejor el sentido. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 7 cuernos. Aquí está representado, hermanos, el ser en todo su esplendor, en toda su expresión, ¿verdad? El ser maligno, Satanás, el diablo, lo tenemos aquí representado en una bestia escarlata. Una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pero esa bestia escarlata estaba llena de nombres de blasfemias. Nombres de blasfemias. Y esos nombres de blasfemia no eran nombres de blasfemia contra personas, contra lugares, contra territorios, sino los nombres de blasfemia estaban dirigidos hacia el Dios Todopoderoso. Satanás es el creador, es el originador, él es el dueño de la blasfemia. Y aquí esa bestia escarlata estaba llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 7 cuernos. Capítulo 13 de Apocalipsis. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis, y vamos ahí para ver el versículo 6. Porque el que blasfema aquí, hermanos, está dominado por el espíritu de Satanás. Un blasfemo no solamente está tomando el original, y el original es de Satanás, pero el blasfemo es una persona que está dominado, poseído, controlado por el espíritu de Satanás. Y aquí lo vemos reflejado en esto, en capítulo 13, verso 6. Bueno, vamos a leer un poquito antes para verle un poco más el contexto. Verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces aquí hay esta bestia, ¿verdad? La bestia aquí que está representada es una bestia que sale del mar. El texto 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, al igual como vimos allá en el capítulo 17. Y esta bestia es una bestia personal, es un ser humano aquí que recibe poder de Satanás, espíritu satánico, que abre su boca y abre su boca en blasfemia. Texto 5, se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí los 42 meses tiene que ver con 3 años y medio, ¿verdad? Sí, 1260 días equivale a 3 años y medio. Y luego el texto 6, y abrió su boca. Entonces, no solo se le dio la autoridad, sino que la ejecutó, la llevó a cabo. Abrió su boca en blasfemias contra, note aquí, no fue contra ni contra el pueblo de Israel, que era es el pueblo maldecido por las naciones, y en este caso por Satanás y los que sirven a Satanás. No abrió la boca en blasfemia en contra
del pueblo judío, sino contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, quien blasfema contra Dios está poseído por Satanás, por el espíritu satánico, por el espíritu de Satanás. Y este incidente aquí lo vemos ahí en 2 Tesalonicenses 2. Esto que ocurre aquí en Apocalipsis 3 está ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2. El apóstol Pablo está refiriéndose a eso en segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Ese es el anticristo. Y entonces dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué blasfema Satanás a Dios? ¿Cuál es el propósito de blasfemar Satanás a Dios? El nombre de Dios y introducirse en personas para que blasfemen el nombre de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que él quería hacer? Aquí al final dice: haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué fue derrotado Satanás del cielo? ¿Por qué fue echado del cielo Satanás? ¿Usted recuerda eso? ¿Por qué Dios tuvo que destronar a Satanás del cielo? Según Isaías y según el libro de Ezequiel. ¿Por qué Satanás fue echado a la tierra? ¿Alguien ha leído esta parte? Porque quería ser como Dios, quería ser Dios, quería sentarse en el monte, en el trono de Dios y ser Dios. Y ahora por fin a Satanás se le cumple su deseo, su anhelo, ¿verdad? Aunque en engaño, porque él está engañado y él dice que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Otra traducción, la versión internacional, dice que el cual se opone contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Todo lo que se llama Dios aquí se opone contra todo lo que lleva el nombre de Dios, o con lo que tiene que ver con Dios. Las iglesias, los creyentes, el pueblo de Israel, tiene que ver con Dios. Todos los creyentes del mundo entero tenemos que ver con Dios. Y Satanás se opone contra todo lo que se llama de Dios. Y dice que al final él se sienta en el templo de Dios. Para el tiempo de la tribulación ya existirá un templo, porque los israelitas están como por construir su tercer templo. Todavía están en eso, porque ellos no encuentran otro lugar donde construir el templo, sino el lugar donde fue construido el templo de Salomón, que es actualmente donde está ubicada la mezquita de Omar, la cúpula de la roca. Allí, en ese mismo lugar que los musulmanes tienen esa cúpula, ese mismo lugar es donde estuvo el templo de Salomón. Y ellos no van a construir otro templo fuera de ese lugar, y es el mismo anticristo quien les va a conceder a los israelitas en el primer tiempo de la tribulación, en los primeros 3 años y medio, porque habrá paz, habrá un tratado de paz y ellos van a construir su templo. Pero a la mitad del tiempo, entonces, a la mitad de la tribulación, entonces el anticristo, la bestia, romperá el tratado que había hecho y comenzará la persecución. Tanto que hará sacrificar un cerdo. Esa es la abominación desoladora en el templo, y él en el altar del sacrificio, y él mismo se sentará en el templo común. Ocurrirá en el tiempo de la tribulación. Bueno, la blasfemia, entonces, el que blasfema está dominado por el espíritu de Satanás, el cual se opone a todo o contra todo lo que lleva el nombre de Dios, o es objeto de culto o de adoración. Hermanos, en el Antiguo Testamento podemos encontrar la penetración de Satanás en las cosas más santas de Dios para que el nombre de Dios fuera blasfemado. Quiero que observemos un poquito esos ejemplos.
Satanás penetró, por ejemplo, en el santuario. ¿Cómo penetró Satanás el santuario? Bueno, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 3, texto 11 al 13. Primer libro de Samuel. Capítulo 3, verso 11 al 13. Bueno, vamos a leer desde el 10 hasta el 13 para ver mejor el contexto. Dice capítulo 3 de primer libro de Samuel, verso 10 al 13. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado. Subraya esa en su Biblia: sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Mire qué triste, qué terrible, qué abominable lo que ocurría en el templo, en el tabernáculo. En este entonces era el tabernáculo en Silo, y los hijos de Elí habían cometido iniquidad. ¿De dónde viene la iniquidad? Viene del inicuo, de Satanás. Y no solamente esto, sino que los hijos de Elí habían blasfemado a Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Elí? ¿Quién era él? Bueno, Elí era el sumo sacerdote que oficiaba en aquel tiempo en el tabernáculo. Era el que estaba consagrado para administrar las cosas más santas para Dios: los sacrificios, las ofrendas, las expiaciones, los días de fiesta, las lunas nuevas. Todo eso lo llevaba a cabo el sumo sacerdote. Pero este sumo sacerdote Elí tenía dos hijos. Miren cómo eran los hijos de Elí, verso 12 del capítulo 2. Miren cómo eran los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres santos, ¿verdad? ¿Cómo dice tu Biblia? Impíos. Los hijos de Elí eran impíos, a pesar de que eran sacerdotes. Eran los sacerdotes, descendientes de Elí. El sumo sacerdote era Elí y sus hijos eran los sacerdotes. Eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Esta es una nota triste en la vida de los hijos de Elí y de Elí también. ¿Por qué? Porque los hijos de Elí eran impíos. ¿Cuál era la razón? No conocían a Dios. Y estos ministraban el templo. Incrédulos habían ahí, impíos estaban en el templo, gente incrédula, gente pecadora, gente que solamente llegó allí por ascendencia familiar. Eran hijos del sacerdote, pero ellos no conocían a Dios. Esto nos da la pauta de que nuestros hijos no pueden servir a Dios en ninguna cosa solamente porque sean nuestros hijos. Tiene que haber conversión, tiene que haber un convertimiento, tienen que reconocer que son pecadores. Usted no diga a su hijo que es tan bueno. Yo tengo un niño tan bueno, tan bonito, que es tan educado, no quiebra un plato. No, hermano, nuestros hijos son pecadores, como lo fuimos nosotros, tan pecadores. Y nuestros hijos deben saber que son pecadores. Hay un principio fundamental en cuanto a la evangelización. Hay personas que se sienten completamente buenas y hay que hacerles ver que son pecadores. Y hay personas que son demasiado pecadores que hay que hacerles sentir de que hay esperanza para ellos. Hay personas demasiado pecadoras que dicen: para mí ya no hay esperanza. Yo no creo que Dios me perdone, pero sí hay esperanza. Pero hay personas muy buenas, y eso especialmente hijos de creyentes que son tan buenos. Ellos oran, ellos leen la Biblia y ellos están
Incluso hasta dicen a sus padres, vamos a ir al culto ahora, vamos a ir, ya estoy listo para ir al culto. Son talentos, ellos son talentos, algunos de ellos, pero no son salvos, siguen siendo pecadores. Y aquí no pueden venir a servir entre los santos porque todavía no son. Bueno, Satanás penetró las cosas más santas del tabernáculo de Dios, porque el propósito y objetivo de Satanás, desde que fue desterrado no, porque ya no es el cielo, desde que fue echado del cielo a la tierra, es hacer la guerra en contra de Dios. El primer enemigo en contra de Dios se llama Satanás. Y él siempre va a ir buscando cómo perjudicar la obra santa de Dios. Y aquí penetró en las cosas más santas. ¿Cuál era la costumbre de esto? Miren, es que ellos no hacían las cosas por convencimiento, por consagración, por amor, sino que era una costumbre. Y eso es lo que pasa con el incrédulo. El incrédulo siempre hace las cosas por costumbre, no las hace por agradecimiento, no las hace por amor, no hace las cosas para el Señor porque le nace de lo profundo del corazón, sino que es una costumbre. Miren, no voy a ir al culto porque es costumbre, voy a leer la Biblia porque es costumbre, voy a ponerme la charina en la cabeza porque es una costumbre, voy a hacer lo que me están poniendo porque es una costumbre. No, entre los creyentes no es nada de costumbre. Estos tenían una costumbre. ¿Y cuál era la costumbre? En primer lugar, ellos profanaban la ofrenda, menospreciaban la ofrenda, los sacrificios de Dios. Texto 13. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita y lo sacaba. Todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía haciendo. La primera cosa es que cuando se estaba cociendo la carne en el perol, en la olla, en la marmita, él o en el caldero, este criado del sacerdote tenía un garfio de 3 dientes y metía en la olla mientras estaba cociendo. ¿Qué pasaba cuando esa carne estaba cociendo? ¿Sí? Bueno, cuando esa carne estaba cociéndose, estaba siendo presentada delante de Dios. Y ellos profanaban esta presentación de esta carne que se estaba cociendo y no les importaba que esto fuera de Dios. El sacerdote tenía hambre, él quería tener un gustazo de comerse un pedazo de carne que ahora estaba ahí en la olla y mandaba al criado que sacara cuanto pudiera de la olla, porque el sacerdote no iba a tomar carne sino carne que estuviera ahí en la olla, y no fuera quemada. Entonces menospreciaban esa primera participación de las ofrendas. Segundo, texto 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era grande el pecado. Cuando la Biblia dice que era muy grande, es que era grande. Era grande. Aquí no era algo de minimizarlo y decir: no, mire, ahí se le va a ir pasando, es una temporada, es una época en su vida, es que todavía está adolescente y él está aprendiendo. No. Era grande el pecado. Era grande el pecado que estos cometían, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué era el asunto de la grosura, hermano? El asunto de las grosuras era que esas eran ofrendas exclusivamente de Dios. La grosura, lo gordo, todo lo gordo era ofrecido a Dios.
Vamos a ver un poquito de eso. En el libro de Levítico, capítulo 7. Libro de Levítico, capítulo 7. Levítico 7, 23 hasta el 25. Dice: habla a los hijos de Israel, Levítico 7, 23, para que se quede. Habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fiera se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortado de entre. Si un animal despedazaba allá, un animal, una fiera despedazaba un animal o algún animal moría, no debía de comer, incluso esa grosura. Debía de ponerse esa grosura para otra cosa. Pero ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra debía de comerse, porque esa grosura era ofrecida como ofrenda encendida a Jehová. Eran las ofrendas. Nadie debía comer. La grosura era de Dios, como olor fragante. Y esto no les importaba, eso no les importaba. Ellos tomaban la carne con toda la grosura, porque ellos querían que la carne destilara esa grosura que tanto sabor da a la carne. Yo me imagino los hijos de Eli como serían, obesos, ¿verdad? Hasta los ojos, allá, escondiditos, porque ellos estaban de tanto. Hay razón de que el Señor tiene que decir a través de Samuel, ¿verdad? Él tiene que decir a través de Samuel, texto, capítulo 3, texto 13, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Qué otra cosa hacían los hijos de Eli? Miren qué otra cosa hacían los hijos de Eli. Texto 22, del capítulo 2, de primera Samuel. La otra cosa que ellos hacían, primero, menospreciaban las ofrendas. Ahora, ¿qué era la otra cosa que hacían? Texto 22 del capítulo 2 de primera Samuel. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían, como con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Fíjate? ¿Qué hacían esto? Satanás había penetrado en estos hombres, en el santuario, en las cosas más santas de Dios, y estos habían blasfemado a Dios. Primero, menospreciando las ofrendas, y en segundo lugar, profanando el lugar santo y convirtiéndolo en un lugar de prostitución. Allí dormían, se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Podrían ser que algunas mujeres eran violadas, o podría ser que algunas mujeres ya sabían que los hijos del sacerdote Elí también ofrecían ciertos servicios allí de prostitución. Pero era una provocación. Eso era algo terrible, ¿no? Eran inmorales, habían convertido el lugar, el tabernáculo, en un antro de prostitución. El texto se limita a decir cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Y había mujeres que se quedaban por la noche porque al siguiente día había que presentar el sacrificio, ¿verdad? Y como este tiempo era un tiempo en que gobernaban los jueces, cuando cada quien hacía lo que mejor le parecía, no había conocimiento de Dios, la palabra de Dios escaseaba, como dice ahí en capítulo 3 de 1 Samuel, la palabra, no había visión, ¿verdad? Con frecuencia, y entonces el pueblo estaba desenfrenado completamente, alejado de Dios.
y el sumo sacerdote que debía devolver el corazón del pueblo a Dios, ahora él mismo está completamente olvidado, alejado de Dios, se ha vuelto enajenado en contra de Dios, y sus hijos son hijos impíos. Se han blasfemado a Dios. Bien blasfemado. ¿Qué más blasfemado? Yo pienso que los hijos de Eli nunca dijeron maldigo a Dios, pero con los hechos lo maldecían. Con las actitudes lo maldecían. Habían blasfemado el nombre de Dios. Lo ganaron. Ese es el lugar santo, porque lo convirtieron en un lugar de prostitución. Qué triste. A lo que había que ver. Miren, hubo razón para que Dios quitara su gloria del tabernáculo. ¿Hubo razón? Sí, hubo razón. Para el tiempo de Elí, la gloria de Dios abandonó el tabernáculo, y el tabernáculo del siglo quedó abandonado. No hubo otra vez más presencia de Dios en la nación de Israel hasta tiempo de Salomón, tiempo de David y tiempo de Salomón. Samuel luchó por mantener todavía que el pueblo tuviera a Dios como su Dios, pero para el tiempo de Samuel el pueblo dijeron: ya no queremos más a Dios, queremos que nos pongan rey como tienen las demás naciones. Y fue cuando Samuel le duele tanto su corazón de que ellos desechen. Y Dios le dice: no, haz lo que ellos te piden, porque no te desechan a ti, sino que me están desechando a mí. Pues el pueblo, lo que los sacerdotes hacían en el tabernáculo era la representación de lo que el pueblo sentía. Habían blasfemado. Qué triste cuando en las iglesias Satanás penetra lo más santo. Qué triste cuando en el pueblo del Señor llegan a haber personas que no conocen a Dios. Yo siempre tiemblo ante esta realidad. Hermano, pero es que nosotros no estamos exentos. Sala Evangélica La Mendoza no está exento. El apóstol Pablo lo advirtió. Vamos allá, Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Y el versículo 29, desde el 28 y 29, advierte a los ancianos sobre este mal que puede entrar a las iglesias. Mira: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por sus propias sangre. Porque yo sé, note que aquí no hay ninguna duda, aquí no hay vacilación en lo que el apóstol Pablo sabía. Yo sé. Es como Job en el Antiguo Testamento. Yo sé que mi Redentor vive. Y aquí Pablo utiliza el mismo sentido. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebelde. Ay, hermano, entrarán. Yo me pongo a pensar cuando nosotros que estamos acá no somos los mejores, pero nosotros le hacemos todavía un poquito de presión. Hacemos un poquito de presión para mantener la santidad, porque la santidad conviene en la casa del Señor. Y cuando el Señor decida llevar para nosotros, ¿quiénes vendrán? ¿Quiénes estarán? ¿Quiénes estarán? ¿Permitirán que entren lobos rapaces que no perdonan al hermano? El Señor no lo permita. Yo creo que la oración nuestra, vivimos orando. Yo sé que Alejandro lo hace y él está colaborando, nosotros estamos orando para que el Señor todavía mantenga la santidad en esta casa, porque Satanás busca penetrar las cosas más santas de Dios. Que el Señor nos bendiga sus palabras. Amén. Hermanos, tenemos una alegría esta noche. Algunos se han dado cuenta, pero tenemos una gran alegría. Gozo, ¿verdad? Ustedes van a gozar con nosotros. Está entre nosotros la hermana Luisa Sánchez. La hermana Luisa Sánchez estuvo mal del derrame, es la suegra de la hermana Alba, y esta noche ha venido. Ella está con nosotros aquí, ¿verdad? Me gustaría que se ponga en pie hermana Luisa Sánchez, para que los que no la conocen
Póngase de pie, hermana María, hermana Luisa. Miren, ahí está la hermana Luisa Sánchez. ¿Damos la bienvenida? Amén. Bienvenida, hermana Luisa Sánchez, para estar aquí entre nosotros. Nos alegra mucho y que el Señor le continúe. Que el Señor. Pues,